Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por la interacción de nuestra audiencia en nuestras entrevistas aquí en nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama. No se olviden, estamos con las frecuencias en señal abierta, señal de radio en buena parte del territorio continental ecuatoriano, por internet en www.sonorama.com.es. Transmitimos a través del Facebook, nuestra fanpage de Radio Sonorama y nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. ¿Qué les parece si, digamos, hemos escuchado de varios de los precandidatos presidenciales hablar sobre el tema de seguridad? Patricio Carrillo acaba de hablar de la propuesta de Fernando Villavicencio sobre seguridad. Jan Topic ha generado el eje de su propuesta de campaña sobre seguridad, entendiendo que lo que se viene es un periodo de transición. ¿Cuál es el contexto de esa seguridad? Hoy le quiero preguntar a la magíster Lorena Piedra, quien es especialista en materia de seguridad y que nos acompaña aquí a nuestra mesa de trabajo. Bienvenida, Lorena, ¿cómo está usted? Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación y un saludo cariñoso a tu audiencia. Primero, quisiera un análisis suyo sobre la situación hoy. ¿Cómo llegamos a lo que llegamos? Es una situación compleja, casi a diario tenemos episodios que rebasan ese concepto de delincuencia común, lo que pasó la noche del domingo en el Comité del Pueblo, la gente casi que tomándose la justicia por mano propia, lo que pasó en el Guasmo, una masacre con 6 personas asesinadas, en Santo Domingo el día viernes secuestraron a una señora y esto fue captado en cámaras de seguridad de su vivienda. ¿Cómo se entiende este momento? La renuncia ayer del general Moncayo, que decide dar un paso al costado. ¿Cómo la analiza usted partiendo justamente de esta situación? Si vamos a hablar de la situación general, no podemos desligarnos de entender que Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo y que el Ecuador está ahí. Lastimosamente, como consecuencia de la pandemia, cayó el PIB, cayó el trabajo en el Ecuador y se empezaron a generar una serie de vacíos en la sociedad ecuatoriana que no fueron lastimosamente llenados por el Estado. Porque lastimosamente no fue así, porque si el Estado entraba a llenar, a atender las necesidades de la gente, a generar trabajo, a reactivar las cosas, no hubiera sucedido lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Nos vamos a acordar clarito de Don Nasa entregando ayuda humanitaria en Quevedo, ¿no? Y asimismo no fue la única estructura criminal que llegó con ayuda humanitaria, que llegó además con posibilidades de trabajo. Hay personas que todavía, y sobre todo mujeres, no recuperan el trabajo que perdieron durante la pandemia. Trabajos formales, con afiliación al IES. Tenemos problemas sociales muy profundos, donde entran a funcionar perfectamente las estructuras de delincuencia organizada. En estas falencias cubren lugares que deberían estar cubiertos por el Estado, por sus instituciones, pero que lastimosamente están demasiado débiles en este momento como para reaccionar. Y entonces lo que nosotros vemos es la consecuencia de eso, la violencia en las calles, pero ya hubo una lucha antes. Las estructuras de delincuencia organizada fueron cooptando territorios, fueron cooptando poblaciones, ¿sí? Fueron cooptando también espacios dentro de instituciones clave, ¿no es cierto? Asambleístas, políticos, ministros, yo qué sé, ¿no es cierto? En la Policía Nacional, dentro de las Fuerzas Armadas. Y claro, la violencia que ahora vemos es un poco consecuencia de todo esto, ¿no? Del Estado queriendo retomar su lugar y decir, no me vas a quitar soberanía a las estructuras de delincuencia organizada, pero por otro lado, haciéndolo sin encontrar la raíz del problema. ¿Y la raíz es social o no? No. ¿Cuál es la raíz del problema? También es social, pero es una raíz económica. Porque lo que pasa es que tú no puedes comparar los capitales que manejan las estructuras de delincuencia organizada con las que maneja el Estado ecuatoriano, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es no criminalizar al pobre, al indígena, sobre todo al afro, a estas personas que nacieron con circunstancias en la vida que no les dejaron más posibilidad de ingresos que estar aliados a una estructura de delincuencia organizada, que es como una hermandad donde encuentran acogida, sino atacar económicamente estas estructuras. Y esto es algo que no termina de comprenderse por la clase política casi en general, porque no genera renta.
en el momento en el que tú como candidato, ¿no es cierto?, adoptas un discurso en el que dices mano dura con los delincuentes, vamos a eliminar, ¿no es cierto?, los beneficios penitenciarios, como está en alguno de los planes de campaña. En el de Dan Topic específicamente van a bajar la reforma al Código Penal que ayuda con los beneficios penitenciarios y que, bueno, tenía una serie de ventajas. Van a eliminar eso. Es altamente popular decir, bueno, mano dura con los delincuentes, vamos a llenar las cárceles y te vamos a apartar de estos que en teoría, ¿no es cierto?, son los malos, ¿no es cierto?, pero no solucionas el problema de raíz. Y algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que revisando el plan de campaña de Dan Topic, que en teoría, tú decías, tiene el centro en la seguridad, no menciona una sola vez el lavado de activos. Sigue... ¿Qué menciona él? Fortalecer instituciones, que es obvio que es necesario, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Menciona algunas reformas con respecto al tema de la prelibertad, ¿no es cierto?, los beneficios penitenciarios. También habla de las cárceles, me parece. Menciona que va a construir 12 cárceles en 16 meses. Yo digo, ¿cómo lo va a hacer? Y en el discurso también, ¿qué es lo que dice? Bueno, voy a poner inhibidores de señales en las 32 cárceles. Bueno, todo bien, pero no se necesita para eso que él sea presidente. Y lo que me preocupa a mí es que en el discurso él dice, sí, o sea, el plan, ¿no es cierto?, te deja ver que piensa en los pobres, lo pone de alguna manera, mejorar las condiciones sociales, de salud, de educación, pero esto no tiene correlato porque sigue dibujando una figura del delincuente y del malo como este pobre. O sea, no está hablando nunca en el plan de atacar los grandes intereses de las estructuras de delincuencia organizada, y esa es una falencia, pero medular. Si no entiendes eso, no es que solamente necesitas controlar la delincuencia de las calles, sino que necesitas atacar el problema. ¿Estás segura que Topic dijo 12 cárceles? Acá me escriben y me dicen que dijo 2 Topic, no 12. En el plan de campaña. ¿En el plan dice? En el plan, yo lo leí, son 26 páginas. Ya. Y también... en el plan dice 12 entonces. Ajá, ya. En el plan. Y además es interesante porque hay una palabra que la escriben mal algunas veces en el plan de campaña. ¿Cuál es? Ya voy a ver, porque la tengo aquí. Hay una palabra que es la palabra integral. La repiten algunas veces y en una página está mal escrita. Sí lo leí. Ya. Entonces ahí habla de 12 cárceles. Y usted dice que ahí, en esas 26 páginas, no dice nada de lavado de activos. Nada, ni una sola vez. Así como no usa ni una sola vez la palabra interculturalidad. Y eso también me preocupa, ¿no? Porque si tú no comprendes que el Ecuador es un territorio, ¿no es cierto?, intercultural, donde hay muchas nacionalidades y a veces eso nos lleva a tener conflictos, vas a tener ese conflicto de regreso en las calles. Me parece que un presidente que entiende la dimensión de la seguridad humana también está pensando en cuáles son las consecuencias del conflicto en las calles, económicas, incluso porque cada que hay un buen paro, quienes ganan son las estructuras de delincuencia organizada, que tienen a toda la fuerza pública ocupada de eso, del orden, y pueden hacer sus cosas, mandar los cargamentos, porque estamos con los ojos en otro lugar, el Estado está con los ojos en otro lugar. Y esa es otra de las falencias bastante importantes que le encuentro a la propuesta de Topic. No habla de interculturalidad, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que no comprende profundamente el problema de este país, ¿no? Que es que algunos grupos han sido históricamente discriminados y por eso mismo están metidos con las estructuras de delincuencia organizada. No podemos negar que la población afro en este país ha sufrido muchas violencias. Y es por eso mismo, porque la sociedad blanco-mestiza no les ha dado las entradas, que solo tienen muy pocas posibilidades de tener, por ejemplo, un trabajo con afiliación al IES, están en informalidad. Y bueno, si ven una oportunidad vendiendo droga o lavando dinero o en temas ilegales, que está fácil, necesitan vivir. Entonces, ¿quién les va a echar la culpa? O sea, tampoco se puede tener una mirada tan poco profunda sobre el tema. Ahora, usted nos menciona lo de Topic. ¿De quién más ha revisado la parte de seguridad en su plan? He revisado, me parece que hay un discurso bastante acertado en Yacu Pérez, un discurso también bastante mesurado en Fernando Villavicencio. ¿Sí? ¿Qué plantean ellos?
La propuesta del Partido Socialista, ¿no es cierto?, que está apoyando a Yacu Pérez. Sí, va por la línea de control, sí, pero con un fuerte componente social que haga sostenible el tema de seguridad. Y a mí eso me parece vital, ¿no es cierto? No solamente controlar lo que está pasando en las calles, sino darle a los sectores más empobrecidos del Ecuador la contraparte. Eso me parece bastante acertado en la línea del Partido Socialista. Hay coherencia. La candidata a la Asamblea, Elsa Guerra, lo ha dicho en declaraciones públicas. Si bien a ella le he escuchado más desarrollar esta línea antes que a Yacu Pérez, y bueno, hace un momento estuvo Patricio Carrillo claro. aquí. Yo también a él he escuchado más desarrollar la idea que a Fernando Villavicencio. Exactamente, sí, pero hay un elemento ahí que me parece clave. Tú no puedes pretender, ¿no es cierto?, que el Estado retome la soberanía que perdió frente a las estructuras de delincuencia organizada si es que estás aliado con estructuras de delincuencia organizada. Y quizás ahí yo veo coherencia en lo que dice, ¿no es cierto?, Fernando Villavicencio en su plan, que al menos la evidencia nos deja ver que no se ha embarrado, ¿no es cierto?, no ha recibido financiamientos de estructuras de delincuencia organizada, que sí lo hemos visto en otras partes políticas, ha denunciado la corrupción, y eso ciertamente es un elemento indispensable para fortalecer a las instituciones hacia adentro. Yo tuve una conversación hace más o menos 1 año y medio, casi 2 años, con el general Carrillo, y yo le decía, es urgente depurar a la Policía Nacional. ¿Qué pasa con asuntos internos? Y me parece que esa es una línea indispensable, porque no puede ser que la policía, ¿no es cierto?, que es quien debería cuidarnos, nos genere miedo. Eso es un problema que hay que solucionarlo, porque ya las estructuras de delincuencia organizada están dentro de la policía, ¿cierto? Están en algunos casos, un poco menos en las Fuerzas Armadas, y hay algunos temas en la policía urgentes que solucionar, como por ejemplo el hecho de que sean ellos los que prestan el arma de dotación para que asesinen a un hijo, o los que asesinan a sus parejas. Entonces esto te habla de fallas estructurales en algunas instituciones del Estado que tienen que ser corregidas y que deben ser tratadas inclusive con enfoque de género, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa con Otto Sonnenholzner, por ejemplo, en este rubro de seguridad? Con respecto a Otto, yo en el discurso, ¿no es cierto?, o sea, en el discurso del plan, hay una línea que podría ser similar a la del Partido Social Cristiano. En el lenguaje que se utiliza, también encuentro algunas similaridades con la propuesta de Yacu Pérez, del Partido Socialista. Y bueno, con respecto a esto, nada suena mal. O sea, de hecho, tú lees el plan de Dan Topic y dices, esto no sonaría mal si no se olvidara del tema del lavado de activos, no sonaría mal si no se olvidara de la interculturalidad. Otto tiene como una sensibilidad más a otros temas en la manera en la que se presenta la redacción, y no suena mal. Yo creo que los planes son una cosa, ¿no? Y quizás son la mejor esperanza que podemos tener de un candidato a la presidencia, que cumpla esos planes. Me parece bastante importante fijarnos en que los planes estén bien realizados, en qué es lo que nos proponen para no tener sorpresas, porque a veces hay candidatos que dicen una cosa, pero el plan expresa otra. ¿Qué decir, por ejemplo, de Revolución Ciudadana, de Javier Herbas, que también está en esta línea electoral? Te soy sincera, el plan de Revolución Ciudadana no lo he leído porque ni siquiera lo habían presentado para calificar la candidatura. Recién ayer en la noche les calificaron la candidatura. Y ese es uno de los elementos. O sea, no les calificaron, presentaron ayer la subsanación y todavía está pendiente seguramente la calificación. Sí, pero ¿por qué no les aprobaron? No está todo listo, justamente porque no presentaron el plan. Y además eso también te deja ver como dónde está la cabeza de la gente, ¿no? Porque si tú quieres aprobar una candidatura, el plan es lo que tiene que estar listo. Pero ahí están los problemas de la candidatura de
de Luisa Casoy. Pero ellos, por ejemplo, como Revolución Ciudadana, ellos en el discurso hablan de la gestión que consideran positiva de su paso por el gobierno entre 2007 y 2017 y dicen, vamos a regresar a aquello. En el ámbito de la seguridad, ¿ellos tienen que exhibir o no, doctora? No. Pues, ¿por qué? Porque 8 años, ¿no es cierto?, de gobierno, no les bastaron para... O sea, 10 años. ¿No es cierto? 10 años de gobierno no les bastaron para consolidar el sistema de inteligencia, por ejemplo. No lo consolidaron. En el sistema de inteligencia, en la CNI, tú tenías el 90% de funcionarios de libre remoción y el 10% con nombramientos. Y así operaba una estructura que llegó a tener, sin contar los agentes que no estaban en nómina, 600 personas que estaban ahí por libre remoción y cuya permanencia en la institución dependía de los vientos cambiantes. El secretario de inteligencia que duró más tiempo fue Romy Vallejo y llegó apenas a 4 años, pero vos tienes ahí el desfile de Raúl Patiño, Pablo Romero, Homero Arellano, otros secretarios de inteligencia, ¿no?, que no viene al caso mencionarlos uno por uno, pero con periodos de máximo 2 años de estabilidad. Además, ¿no es cierto?, con funcionarios yendo y viniendo. ¿Cómo es que un elemento tan vital para no reprimir, para no tener que llegar a la represión de la delincuencia organizada, sino para prevenir, se convirtió en una policía política que privilegió eso antes de cuidarnos a todas y todos los ecuatorianos de lo que sabían que se venía? Porque existen alertas, y esto está en algunas publicaciones que yo he realizado, existen alertas de que Sinaloa específicamente estaba operando en el país desde el año 2010 y las autoridades no tomaron medidas preventivas con el calibre que se necesitaba. Quizás hicieron algo, pero muy estéticamente. Yo creo, ¿no es cierto?, que las posturas cercanas a Rafael Correa, con su liderazgo por detrás, no tienen cara para decir lo hicimos bien, porque tenían todo para prevenir esta situación y no lo hicieron, por estar pensando, bueno, quién sabe en qué prioridad. ¿Y esos errores en la estructura de inteligencia no se corrigieron en los gobiernos siguientes, en los 4 del presidente Moreno y en los 2 que ha pasado del presidente Lasso? Bueno, Moreno se quedó mucho tiempo y ahí hay un tema que es, inclusive, ¿no es cierto?, esto Cristian Zurita lo denunció en su portal de investigación. Financiaron desde la CNI la campaña de Lenín Moreno con gastos especiales. La cifra es $1 millón. Esto está en periodismo de investigación. Entonces, Lenín Moreno se quedó con Romy Vallejo de secretario. Y cuando surgió un escándalo es que disuelven la CNI, ¿no es cierto?, entra a operar el Centro de Inteligencia Estratégica, lo convierten en el CIES y esto quedó año 8 meses, ¿no es cierto?, cambió el gobierno, llega el presidente Lasso y hay intentos con el bloqueo en la asamblea, no se logró hacer tampoco. Hasta ahora tenemos una ley de inteligencia. Y esto también tiene que ver con los asambleístas y con la asamblea que acaba de desaparecer, porque no fueron capaces desde que inició su periodo en aprobar una ley de inteligencia. Pero la decisión política del ejecutivo de turno, en su momento Correa, en su momento Moreno, en su momento Lasso, más allá de la asamblea. Es que necesitas una ley. La actual ley, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, no tiene mecanismos de control reales para que inteligencia deje de hacer trabajo político. Depende mucho del presidente y del giro que le quiera dar. Entonces, con el tiempo que está el presidente Lasso, ni siquiera han sacado los concursos de oposición y méritos en el CIES. Y eso es una gran falencia. Siguen con personal que va y viene. Y esto es un peligro. Porque tú así no puedes generar buenos analistas de inteligencia que sean capaces de hacer seguimiento a los grandes temas del país. Un buen analista de inteligencia se demora en profesionalizarse 4 o 5 años. Y la media que duran los funcionarios en el CIES está quizás en 2.
no hay un plan de carrera. Y ese es un problema estructural que se generó cuando se disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia y se creó la SENAIN luego de Angostura. Y yo creo que dice mucho, ¿no? Que la prioridad, cuando Rafael Correa fue presidente, fue justamente el perseguir al que piensa distinto para beneficiar a Alianza País, obviamente, y su permanencia en el poder, y no a las estructuras de delincuencia organizada. Si todas esas capacidades se enfocaban bien, la historia que contaríamos hoy sería otra, y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Yo en este espacio he señalado en varias ocasiones la importancia de la inteligencia, y he dicho en este espacio que la inteligencia no tiene que ser usada con fines políticos, sino con fines de prevención sobre las amenazas que, por ejemplo, en materia de seguridad estamos enfrentando. Si a alguien le interesa un poco más, acabo de publicar el año pasado en la revista Urbio un artículo académico que compara el uso de la inteligencia sobre la política en los gobiernos de León Febres Cordero y de Rafael Correa Delgado. Y pareciera ser, ¿no es cierto?, que la posición del correísmo es lejana a la del Partido Social Cristiano, pero ahí se ve cómo en el manejo de la inteligencia hay muchas similaridades. Y a veces nosotros vemos como que son chicha por un lado y limonada por otro, pero no, son bastante similares. Correcto. Lorena, gracias por el tiempo y por la gentileza y por los aportes. A nuestra invitada, la académica Lorena Piedra, quien es especialista en materia de seguridad, con su visión respecto de este debate que se está generando ahora mismo en la pre-campaña electoral sobre el tema de seguridad. Y sí, yo suscribo el tema de la importancia de la inteligencia como un mecanismo efectivo de prevención ante amenazas. Para eso tiene que servir la seguridad. 8:30 de la mañana, pausa aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.